Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a este podcast sin censura en el canal de YouTube del pastor Peter Josué, el servidor que les habla desde la ciudad de Las Vegas. Le damos a todos la bienvenida y les abrazamos a la distancia. Esperamos en el Señor que estén súper bendecidos y en victoria. Es el deseo de nuestro corazón. Dios me los bendiga a todos. Estamos una vez más aquí desde los estudios de la iglesia. Para traer este podcast que está siendo de mucha bendición. Nos está llegando noticias desde muchos lugares, personas que están recibiendo una impartición poderosa de lo que el Señor está trayendo a través de estos encuentros que tenemos, a los cuales hemos llamado sin censura. ¿Por qué sin censura? Porque hablamos con la profundidad, con la digamos, directamente para que usted pueda recibir la palabra, la instrucción, la impartición. Y también porque abordamos temas bien difíciles, poco discutidos, conversados, y que muchas veces son tabúes en medio del pueblo del Señor, o que la gente tiene dudas, ¿verdad que sí? Preguntas sobre estos temas y son poco abordados. Así que quédate con nosotros, comparte esta transmisión con alguien, dale like tanto en YouTube como en Facebook. Hoy tengo conmigo al archiconocido profeta Alfredo. Gloria a Dios. Un hombre de Dios que acaba de llegar de Oregón y Aleluya. está de campaña en campaña. Dios lo está moviendo por las naciones. Amén, gloria a Dios. Y eso es muy bueno, gloria a Dios. Pero hoy le tocó la asignación con el pastor aquí. Amén. Estamos pues ya listo y preparado, Alfredo. Vamos a hablar de lo profético hoy. Alfredo, saluda al pueblo. Bendición a todos los hermanos. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. La verdad siempre es un gozo y un privilegio poder estar aquí y compartir con mi pastor y con los hermanos. Hoy estamos nosotros dos solos, acompañados del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, varios ángeles y también un varón de Dios que está por ahí. Gloria a Dios. Tenemos a David detrás de la cámara. Hoy nos vamos a gozar. Vamos a estar hablando de lo profético y la verdad este tema es una de mis pasiones. Gloria a Dios. Alfredo, lo primero que tengo que decirte es que David está con nosotros y dijo que al final de este tiempo nos va a invitar a comer. Oh, no, pues ya. Es una gloria, Dios mío. Prepárate, Alfredo, prepárate. Ya estoy contento ya, la verdad. Bueno, vamos a hablar hoy sobre lo profético. Voy a aprovechar que tú estás aquí con nosotros, Alfredo. Amén, amén. Que estamos entre tú y yo aquí, que tanto hemos discutido y debatido sobre lo profético. Sí, vamos a ponernos cómodos, usted sabe. Y usted póngase cómodo también. Búsquese unas palomitas de maíz si quiere. Ponga cómodo su asiento y por nada usted se desconecte de esta transmisión porque vamos a hablar temas realmente muy profundos, sensibles, poco tocados, poco abordados y que tiene que ver con lo profético porque Amén. Me preocupa mucho la madurez profética del pueblo, Alfredo, y temo en estos días que hay algunos profetas que se están aprovechando de esto. Voy a entrar directo, no me voy a dar mucha vuelta. Vamos directo al asunto. Aprovechar el tiempo. Estoy preocupado, muy preocupado. De hecho, lo hablaba anoche con la pastora alrededor de las 2 de la mañana. Le decía esto a la pastora, a mi esposa, le decía, estoy preocupado con la madurez profética del pueblo y la madurez espiritual del pueblo y sospecho que hay algunos profetas, digo profetas, porque así se nombran, no sé si están llamados o si Dios los llamó y los ungió, pero hoy están desconectados, no sé cuál es su condición, pero temo, sospecho que hay algunos profetas que se están aprovechando de la inmadurez del pueblo a nivel espiritual y a nivel profético para manipularlos, para decirles cosas que no vienen de parte de Dios, profetizarles cosas que no vienen de parte de Dios y lograr ciertas cosas a nivel personal. Me preocupa que estén usando también el nombre de los profetas para decir que Dios habló y como que todo el mundo respeta cuando usted dice, claro, Dios me dijo. Todo el mundo respeta ese background, todo el mundo respeta esa expresión, esa manera de hablar, pues entonces someter al pueblo o someter a alguien a lo que Dios supuestamente dijo cuando Dios no dijo nada. Y me preocupa, Alfredo, mucho esto porque, mira, es verdad que yo personalmente, desde que empecé en el ministerio, hace algunos pocos años atrás, y empezamos en YouTube y empezamos en Facebook, hemos sido personas que siempre le hemos tirado mucho a los religiosos. Le hemos tirado, la verdad que yo mismo he dicho, los religiosos me dan urticaria. Yo he usado esa chocante expresión para que la gente entienda la dimensión de lo que me molesta a mí. No a mí, a Jesús le molestó.
A Jesús le molestaban los fariseos, le molestaban los saduceos. Los religiosos del tiempo de Jesús, a Jesús le molestaron. Y Jesús lo llamó hipócrita. O sea, no es que yo esté siendo antibíblico. Jesús mismo lo hizo. Claro. Está bien. Pero yo mismo critiqué a los religiosos y defendí y aún defiendo lo profético y defiendo los profetas, porque antes de ser pastor Dios me llamó a lo profético. Amén, amén. Y todavía considero que el manto profético, por la misericordia de Dios, está sobre mí y profetizamos conforme al Espíritu nos pide que profeticemos. Pero me preocupa que los profetas de este tiempo nos están dejando sin argumentos para defenderlo. Porque estamos viendo cada cosa, ya sea en las redes, o ya sea en las iglesias, o ya sea en algunos lugares. Estamos viendo cosas a nivel profético, Alfredo, que nos están asombrando demasiado. Es decir, expresiones, profecías, actitudes, testimonios que no guardan el buen testimonio de Jesucristo, sino al contrario. Lo que hacen es poner en tela de juicio a lo profético y a los profetas de este tiempo. ¿Qué tú tienes que decir de eso? Bueno, pastor, yo creo que ese tema está muy poderoso, la verdad. Eso es una realidad que estamos viendo hoy en día dentro de la iglesia. Yo creo que todo profeta necesita una formación profética. No podemos, aunque Dios haya llamado a mucha gente como profeta, porque Eso es creemos en verdad. eso, gloria sea al Señor, todo profeta necesita ser formado antes de salir a un ministerio y antes de profetizar. Yo creo eso fielmente, porque normalmente si no somos formados, capacitados, no somos instruidos, pues vamos a estar hablando cosas que no tenemos que hablar, todo por querer un reconocimiento, exactamente lo que usted estaba diciendo. Queremos que nos digan, no, pero Dios te habló, y es verdad, Dios te puede hablar, y Dios nos puede hablar a cada uno de nosotros. Tenemos el Espíritu Santo que nos habla. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, gloria a Dios, y tenemos acceso a la voz de Dios, todo. Ahora, el problema es que profecía sin formación está dañando muchas personas, están siendo dañadas porque no hay una formación en lo profético. Es como yo escuché y yo digo, ok, pero tú escuchaste, quizás era para ti, ni siquiera para el pueblo entero. Entonces, la falta de formación en lo profético está dañando mucho el testimonio de los profetas, está dañando mucho el testimonio de la iglesia en general. Por eso mucha gente critica, y es verdad que, hermano, aquí va a haber gente mala para todo. Es decir, hay gente que se van a querer aprovechar del don, hay gente que se van a querer aprovechar de que Dios me habló, y todo eso no solo lo vemos con los profetas, en todos los lugares. Lo que yo creo, mira, en la Biblia podemos ver cómo los profetas eran instruidos. Había los hijos de los profetas, se les llamaba en ese tiempo. Los hijos de los profetas eran instruidos por un profeta que los instruía, un profeta mayor, vamos a decirle. En el tiempo de Eliseo, en el tiempo de Elías, pues podemos ver cómo eso era vigente. Ellos eran formados en lo profético, y no solo en lo profético, sino en el carácter. Más que todo, porque este es uno de los problemas más grandes, el carácter. Y esto es una de las cosas que enseñamos acá en la escuela profética, porque gloria a Dios, tenemos una escuela profética y estamos enseñando que esto no es a la locura, esto no es tira y ya, di lo que tú quieras. No, no, no. Se necesita carácter para no dañar el testimonio de Jesús. Así es. Gloria sea al Señor. Entonces, la verdad, estamos viendo mucho ataque en contra de lo profético hoy en día. Mucha gente han comenzado a dudar y a decir que no es real por errores que han cometido muchos profetas que no tuvieron una formación, y a nadie que lo instruyera y le dijera esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Gloria sea al Señor. Entonces yo creo que es importante que todo profeta necesita ser formado por Dios y formado por un hombre de Dios. Amén. Así es. Y la verdad es preocupante la situación que estamos enfrentando. Digamos que hay actitudes de profetas, profecías y cosas que se están haciendo y diciendo que realmente están dejando en vergüenza, Alfredo, el mover profético. El mover profético sabemos que es lo más atacado. ¿Por qué? Ahora mismo, número uno, porque estamos en tiempos finales, tiempos proféticos. Claro, claro. Y número dos, porque la profecía exhorta, consuela y edifica. Exacto. Y eso es lo que menos quiere el diablo. Exacto. Jesucristo dijo que vendrían falsos profetas. O sea, es decir, que saldrían falsos profetas, está escrito en la palabra. Pero el tema de los falsos profetas ya está identificado. Ahora, lo que más a mí me preocupa es de gente que no son falsos profetas, pero están actuando como tales.
O sea que en realidad sí son profetas, en realidad sí están llamados como Dios, posiblemente tenga el don o Dios los está preparando para darles el don, pero como ya están ejerciendo un ministerio o quizás ya están predicando o quizás están dentro de las iglesias, pero su testimonio está dejando en vergüenza el mover profético. Wow, pastor. Están viviendo como falsos profetas. Sí. Es decir, el falso profeta engaña, miente, manipula, tergiversa, pero al final ellos mismos están actuando de esta forma y no es que sean falsos, sino que a lo mejor también fueron ungidos en algún momento, pero ahora están desconectados. Yes. Y lo que están profetizando no es verdad. Bueno, y mira que hemos visto eso, pastor. Yo a cada rato que me salen cosas en YouTube, yo digo, Espíritu Santo, lo quito inmediatamente, porque uno está viendo cosas raras. La verdad, estamos viendo cosas raras. Yo creo que en el afán de querer la fama, el reconocimiento, y que todavía tengo una voz vigente, en ese afán de que yo todavía soy alguien, Ajá. en ese afán de que yo todavía estoy en la farándula, en la farándula cristiana, en el glamour, en el glamour cristiano, en ese afán hay mucha gente que están cayendo en errores y están cometiendo errores de decir cosas que Dios no lo mandó a decir cosas que Dios no te dijo que te metiera ahí. Entonces hay un problema con esto, hay un problema y lo estamos viendo. Mira, hermano, procuremos hablar lo que dice la Biblia. Procuremos hablar lo que, oye, la profecía más segura que haya la palabra. Entonces estamos tan afanados que Dios me dijo y que va a pasar esto en 2 días y va a pasar esto en 3 semanas y el mundo se va a acabar y lo que sea que estén hablando. Gloria sea al Señor. Entonces, prestemos mucha atención. No es que no creamos en lo profético. Ustedes saben que nosotros creemos en lo profético, gloria a Dios. Lo que estamos viendo es que el pueblo necesita despertar porque el pueblo está siendo manipulado y la falta de discernimiento está llevando a los mismos creyentes a decir, wow, Dios me dijo esta palabra, cuando Dios no estaba en esa palabra. Entonces, necesitamos el discernimiento. El pueblo necesita el discernimiento para entender que esa palabra vino de Dios. Mira, los profetas hoy en día, como sabemos, pastor, vienen a confirmarle algo al pueblo. Se supone que el pueblo tiene que tener una intimidad. Se supone que el pueblo escucha la voz de Dios y el profeta viene a confirmarte lo que tú escuchaste en el lugar secreto. Entonces, ¿cómo el profeta viene a decirme algo a mí que yo todavía no he escuchado? Así es. Oye, yo no estoy peleado con Dios. Que me está tomando por sorpresa. Sí, yo no estoy peleado con Dios, yo tengo una relación con Dios. ¿Y por qué el Señor no me habla? Es decir, estos temas están muy vigentes hoy en día y usted lo ve que la falta de discernimiento, entonces los hermanitos que no tienen un carácter, que no tienen el discernimiento, pues caen en esta trampa. Así es. Caen en esta trampa. Y hay que tener mucho cuidado con este asunto, la verdad. Demasiada gente cayendo en trampa, Alfredo. Y la gente tiene que, el pueblo del Señor, debemos aprender todos a acabar de pesar el espíritu del profeta, acabar de pesar la palabra, discernir en la palabra, si realmente la palabra que se está dando, si viene o no viene de Dios. Y acabar de discernir en el hombre que está dando la palabra, si viene ese hombre enviado por Dios o no viene. Porque hay gente incluso que son de Dios, pero no han sido enviados por Dios a dar la palabra. Entonces están apelando a las emociones de la gente porque hay un interés personal. Pero la palabra nos llama precisamente a pesar lo que se nos está hablando y de dónde proviene, a que nosotros pesemos eso, a que nosotros probemos el espíritu de los profetas. Claro. Es como dice la palabra. Entonces la gente debe aprender a hacer eso. Y es imposible probar el espíritu del profeta si tú no conoces la Biblia. Claro. Es imposible probar si el profeta realmente es profeta y si la palabra realmente es una profecía, si usted no conoce la verdadera profecía. Es lo que tú decías, cuando la palabra nos dice que hacemos bien en atender a la palabra de Dios porque es la palabra profética más segura. Claro. Usted no puede probar un espíritu de un profeta si usted no conoce verdaderamente el espíritu de la palabra, porque la palabra es un espíritu. Exacto. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu. Son espíritu, amén. Es decir, si usted no conoce el espíritu que está en la palabra, usted no puede conocer el espíritu que está en el profeta. Entonces, por eso es que las personas son arrastradas por ciertas corrientes que hay hoy en la necesidad, en el afán, en la situación que tiene la gente de escuchar palabras, en la comezón que tienen de oír y también en la inexperiencia e inmadurez que tiene la gente. La gente está pidiendo profeta, pidiendo profecía, pidiendo profeta. Y te voy a decir algo, donde hay demanda, hay oferta. Claro. ¿Sí o no, Alfredo? Sí, eso es. Donde hay demanda, hay oferta. Hay demanda, no, yo quiero palabra, ahí se levanta gente a dar palabra. Claro. Diciendo que son profetas cuando en realidad no son profetas. Diciendo que Dios dijo cuando en realidad Dios no dijo nada. O ellos no escucharon nada de parte de Dios. A lo mejor Dios sí dijo, pero Dios no se lo dijo a ellos.
Entonces, estoy realmente muy preocupado por esta situación que hay dentro de la iglesia, porque la iglesia hoy en día le hace más caso a cualquiera que dice Dios, que al propio pastor que ellos tienen. Claro, eso es un error muy grande. O sea, el pastor te conoce. Por ejemplo, yo hace unos días vi a alguien que estaba recibiendo una profecía. Por supuesto, conversamos con esa persona y lo aceptó. Todo lo que le hablamos y le explicamos lo aceptó de muy buen corazón y de manera muy constructiva. Pero yo veía que había alguien desalineado, dándole una profecía a ese varón que todavía tiene batallas, que todavía tiene desafíos, que tiene retos en su vida y que Dios se está formando. Y yo le dije, ¿quién te conoce más, ese profeta o tu pastor? ¿Quién te conoce? O sea, yo tuve que hablarle de esa manera porque entiendo que no en todos los lugares el pastor del lugar conocerá a sus ovejas. Claro. Yo entiendo porque también como hay falsos profetas, también hay falsos pastores. Y como hay falsos pastores, también hay falsos hermanos. Falsos hermanos, pastor. Es decir, que hay de todo. En la viña del Señor hay de todo. Debemos saberlo. Hay falsos profetas, hay falsos pastores, hay falsos hermanos. Entonces, yo le decía, ¿quién te conoce más? Bueno, en el caso nuestro, por la misericordia de Dios, nosotros logramos identificar a la gente que tenemos porque estamos trabajando con ellos. Amén. Y Dios está trabajando con ese joven, con esa persona. Pero yo le decía así, sin embargo, él aceptaba una supuesta profecía, pero en esa supuesta profecía estaba claro que había más emoción y tratar de comprometerlo que lo que realmente Dios quería decirle, porque lo que Dios quería decirle no iba por ahí. Lo que Dios quería decirle para este tiempo no iba por ahí. ¿Y quién sabe de eso mejor que su pastor? Claro. Entonces, cualquiera escucha dentro de la congregación a alguien que dice que Jehová dijo y no al pastor cuando dice es necesario que hagamos, cuando la propia palabra enviste al pastor como el ángel de la iglesia. Amén. Y el ángel de la iglesia es en sí un mensajero de Dios. Un profeta. Fíjese, un profeta. Trae mensajes proféticos. Correcto, porque es que eso es lo que hace un pastor, eso es lo que hace. Lo que hace un profeta es traer un mensaje. Lo que hace un pastor como ángel de la iglesia es traer un mensaje de Dios. Amén, amén. Es decir, que el pastor también tiene dentro de su función un componente profético. Claro. Imagínense aquel pastor que también además fue llamado como profeta. Ya. Entonces, ¿cómo es posible que valoremos más la opinión, el criterio o la palabra profética de un hermano que dice que Dios dijo y valoremos menos la palabra de alguien a quien Dios autorizó para hablar? Eso está ocurriendo hoy en las congregaciones. Lamentablemente, pastor, donde quiera que vamos, yo creo que la gente está valorando mucho más al profeta que viene de afuera que al que tienen adentro. Y eso no está bien, mis amados que están escuchando en este tiempo, que están aquí, están escuchando. No podemos poner al pastor acá y al profeta acá arriba, al profeta invitado. Eso no está bien, no es el orden. No es el orden, porque el pastor es el que vela por tu alma. Yes. Está velando por ti. El profeta viene y te suelta la palabra y está bien. Gloria a Dios. No es que quizás la palabra no es de Dios. En el caso que usted está hablando, no sé cuál es el caso, pero en el caso de lo que yo estoy diciendo, quizás la palabra es de Dios. Pero usted no puede poner la palabra de alguien que viene de afuera por encima del pastor que te conoce y que ora por ti, que llora por ti, así es. Que gime por ti, que cuando te ve medio que débil espiritualmente te fortalece y te dice, oye, vamos, levántate, que te dice, hay un ministro en ti, que te dice, hay un llamado en ti, que te dice todas las cosas, viendo el potencial que tiene la persona. Estamos hablando de un pastor lleno de Dios, amén. No estamos hablando estamos hablando de un pastor verdadero, no un pastor falso como estamos hablando acá. Correcto. Que un pastor verdadero, un pastor que ama a Dios, que ama a las ovejas, lo que quiere es empujarlo a su destino profético. Literal. 100%. Lo que quiere es empujarte. Cuando, pastor, cada vez que uno está medio así, es, vamos, para adelante. ¿Qué te pasa? No, levántate en el nombre de Jesús. Dios te llamó, Dios te seleccionó. ¿Qué está pasando? Levántate, anímate. Entonces, ¿cómo es que no valoramos muchas veces eso? Entonces tenemos un error dentro de la iglesia donde no estamos valorando la palabra profética que nos dan nuestros pastores. Cuando usted me da a mí una palabra, yo la atesoro, la verdad, y yo la creo 100%, y yo le digo, Jehová, tú me hablaste a través de tu siervo. Amén. Tú me hablaste a través de mi pastor, Señor, y yo peleo por esa palabra, porque yo creo esa palabra 100%. Amén. Y así es como tiene que ser. Así es como tiene que ser. Necesitamos todos, cuando tu pastor te diga algo de parte de Dios, hermano, corra y haga lo que Dios le está diciendo a través. Amén. Y por supuesto el pastor tiene que estar conectado. Amén, por supuesto, lo que estamos hablando. Y tiene que vivir el manto conforme a lo que Dios lo ha llamado. Amén. Ahora,
Mi preocupación, Alfredo, es que cada día la gente, como quiere profeta y quiere profecía, se estén levantando personas que estén dejando en vergüenza el mover profético en las iglesias, en las congregaciones, los ministerios que hoy en día más están caminando, más están prosperando supuestamente, son ministerios que se hacen llamar proféticos, Claro. pero que a la larga usted quizás no está viendo los frutos que tienen que tener y muchas veces nos enteramos de cosas que dejan muy mal parado el evangelio. Ya. Y yo estoy muy triste. Anoche en la madrugada precisamente hablaba yo, reitero, con la pastora este asunto con mi esposa y hablábamos de un caso muy conocido en las redes sociales de un matrimonio que hace algunos pocos años se divorciaron. No tengo que mencionar nombres, pero son muy conocidos. Y la sierva de ese matrimonio escogió un camino. El varón de Dios se conservó para Dios, según entendemos. Hemos tenido confirmación de que el varón se ha mantenido en el Señor y hemos recibido esta confirmación de parte de Dios. Sí, yo también. Correcto. Y esta sierva tomó su camino. Nosotros no criticamos a nadie y tampoco mencionamos nombres, ni mucho menos, pero tomamos esta situación para como ejemplo. Claro, como ejemplo para hablar lo que estamos trayendo a colación. Y esta sierva se divorció porque Dios le había dicho que tenía que divorciarse. Le había dicho a través de los profetas. Dice que los profetas habían dicho de parte de Dios que era el momento de que ella dejara ese matrimonio. Luego, el año pasado, se casó con otro joven mucho menor que ella. Y también fue porque los profetas le dijeron que tenían que casarse. Para diciembre del año pasado, esta mujer, bueno, pues se divorció de este joven a quien Dios le había dicho que tenía que casarse. Y ahora, el día de ayer, que fue lo que me impactó, esto está en las redes sociales, esto está ahora en el boom y es pero muy triste todo esto, está morando por esta situación, pero está en las redes que esta mujer dice que recibió de los profetas que ahora tenía que regresar con su esposo, después que la iglesia de este varón fue dividida, después que ese ministerio fue prácticamente destruido, después que estuvieron en boca de todo el mundo, destruyendo el testimonio de Jesucristo. Yo me estoy enterando ahora de todo eso, pastor. Sí, Está no, fuerte. esto salió. No, yo no sabía nada. Está fuerte eso. Yo ayer, antes de venir para el culto, abro YouTube, porque como tenemos que estar en YouTube, transmitimos en YouTube, Claro. vivimos en las redes para mantener al pueblo edificándolo, informándolo y en Dios. Wow. Pues abro YouTube y esto fue lo primero que me salió a través de un varón de Dios que está en España. Él transmite, no es profeta, es un maestro, pero él estaba impactado con lo que la misma hermana había puesto en sus redes sociales, que tenía que regresar a su Señor, que Dios le había dicho a través de los profetas que tenía que regresar a su Señor. Entonces, Wow. dale para aquí y dale para allá, Alfredo, ¿qué es lo que trae en el pueblo? No, eso trae confusión en el pueblo, eso trae de todo en el pueblo, eso desánimo, la gente no va a querer, la gente van a pensar que el evangelio es un relajo, que todo es un relajo. Porque se citan los pastores. No ven, exacto, no ven una seriedad en Se el citan los asunto. apóstoles. Claro. Entonces, ¿cómo estará el pueblo? Esto daña muy fuertemente la iglesia de Jesucristo. Esto daña al cuerpo de Cristo Jesús. Aquí el que sale dañado es la iglesia de Jesús, el testimonio de Jesús. Amén. Entonces, yo creo que una de las cosas que más tiene que guardar un profeta es su testimonio. Es su testimonio. Porque yo he visto cómo gente que en cierto momento han hablado de parte de Dios y son profetas, pero de momento comienzan a hablar cosas y se comienzan a dañar su propio testimonio. Así es. Y el punto de cuando tú dañas tu propio testimonio es que llega un momento que ya la gente no cree tu palabra. Y el profeta necesita ser creído. Así es. Porque un profeta donde la gente dice, nah, ese no está hablando nada. Cuando ya la gente no te creen, hermano, ya mejor que el Señor nos lleve, nos corte. Y Alfredo, por ese era el conflicto que tenía Jeremías. no, nos vamos para el cielo. El conflicto de Jeremías era que nadie le creía. O sea, ahí está el conflicto. Y por eso tú dices que el profeta necesita ser creído. Porque el conflicto del profeta es, bueno, pero lo que voy a decir me creerán. Sí, Moisés mismo lo dijo, me van a creer en nombre de Claro. quién voy a ir. claro, exacto. Entonces es verdad que necesita ser creído. Necesitamos, el punto es cuando nosotros mismos y la misma cosa que hacemos nosotros mismos, nos dañamos el propio testimonio nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es una de las situaciones? Ahorita estaba hablando acerca del afán. El afán de fluir en los dones nos ha
cortado el fluir en la palabra. Porque hoy en día la gente valora más al profeta que fluye en los dones que al profeta que fluye en la palabra. Oh, aleluya. Dios mío, está fuerte. Santo Dios. Dios mío, está fuerte. Entonces, vuélvelo a decir, Alfredo, no. hay gente ahí que se hoy en día la gente está valorando más al que fluye fluye en la ciencia, al que llama a este por nombre, o al que la ciencia y que te conoce tu pasado, que al profeta que habla con un fundamento bíblico y tiene una unción en la palabra. Yo valoro mucho, hay profetas en las redes que yo los escucho y digo, el varón de Dios cuando habla, tiene un peso en la palabra. Es un peso en su palabra. Hay que tú dices, Espíritu de Dios. Yo me gozo más con eso. Eso me edifica más. Eso me edifica más que me digan, ok, la cuestión de llamar por nombre y todas esas cosas está bien. Creemos en todo eso. Pero podemos ver que Juan no manifestó y no llamó a nadie por nombre y era el profeta más grande. Dios mío. El mismo Jesús le dijo, no hay profeta más grande que Juan. Y Juan no hizo un milagro, aleluya, vino a prepararle el camino, aleluya, al Señor. Vino a prepararle. Juan no manifestó milagros, Juan no manifestó de que, oye, usted se llama fulano y que naciste en tal lugar. No, sin embargo, era el profeta más conocido. El mismo Jesús dijo, no hay profeta más grande que Juan, ni siquiera Moisés. ¿Cómo yo me quedo así? Yo digo, Señor, pero ¿cómo tú dices que Juan era más fuerte que Moisés? Y Juan no hizo ni un milagro. Entonces, estamos enfocados hoy en la cuestión de los dones. Estamos enfocados de que no, me llamó por nombre y agua. Y yo creo eso, hermano, yo creo eso. Lo que no podemos es enfocarnos en los dones. Tenemos que enfocarnos en la palabra. El profeta tiene que estar fundamentado en la palabra. No podemos salirnos de la palabra. Glorias al Señor. Porque ya después estamos cometiendo muchos errores y hablando barbaridades. Y el punto de enfocarse en los dones o en la posible manifestación o probable manifestación de los dones es que a lo que nosotros llamamos don puede ser una administración de un demonio. Porque hay espíritus que también, bueno, esto lo hemos dicho en diferentes ocasiones, cómo hay espíritus que nosotros sabemos que conocen la vida, obra, nombres, fechas, direcciones de las personas. Claro. Entonces, sabemos que en los tiempos finales y difíciles, donde se levantarían falsos a predicar, a decir y a hacer, sabemos que a lo mejor pueden ser instigados por demonios, ministrados por demonios, para hablar cierta profundidad del pasado de alguien desconocido que no lo conoce nadie, me refiero a ningún humano, pero los demonios sí lo saben. Sí, claro. Entonces, ¿cuántas personas supuestamente son, digamos que, persuadidos por el supuesto don de alguien cuando en realidad a lo mejor no es un don? A lo mejor son demonios los que están hablando. Sí, la verdad. A lo mejor son demonios porque los demonios operan así. Los demonios muchas veces, que el Señor los reprenda, muchas veces traen la información a la persona, a los adivinos en este caso, y el adivino habla lo que conoce al demonio, no lo que conoce el adivino, porque el adivino no conoce. El adivino no sabe. Y esa es la forma de operar de un adivino. Claro. Se llame profeta o se llame adivino o se llame brujo, esa es la forma de operar. Ellos no conocen, se lo muestran a los demonios. Los demonios sí saben. Entonces, yo he visto también, y lo hemos visto en las redes y lo hemos visto en muchos lugares, cómo hay personas que se hacen llamar profetas y conocen el pasado, pero no te pueden hablar del futuro. Y yo digo, bueno, ¿cuál es la función de un profeta, Alfredo? ¿Cuál es la función de un profeta? Hablar palabra de Jehová y hablar del futuro, porque Dios habla acerca del futuro. Profecía es hablar del futuro. La gente está confundiendo lo que es ciencia con profecía, pastor. Así es. Y eso es una de las cosas que, porque la gente, ay, me profetizó. No, amado, no te profetizó, que te dijo que pasaste por un accidente hace 3 años, eso no es una profecía. Así es. Eso es una palabra de conocimiento, eso es ciencia, eso no es profecía. Profecía es, así dice el Señor, en tal día, en tal año, de aquí a 3 años voy a hacer esto. Gloria a Dios. Y el don de ciencia es bueno, pero es mejor el don de profecía. Claro, porque la profecía es la que edifica, no es la ciencia. Entonces la gente quiere la ciencia, ¿tú sabes por qué? Porque la gente en realidad quiere ser localizado. El morbo, pastor, es el morbo. El morbo. Y quieren ser localizados. En realidad, supuestamente, ellos quieren saber si Dios los tiene en cuenta y si se acuerda de ellos. Claro. En realidad no quieren saber lo que Dios dice. Exacto. Porque qué tal que Dios diga, sí, yo te conozco los 3 accidentes que tú tuviste, así, y vengo para decirte que si tú no enderezas, en el próximo accidente te vas. Ya no quiere escuchar la profecía. Ya no quiere escuchar la profecía. Entonces te alegraste en los 3
en los 3 accidentes que Jehová te identificó y te recordó y yo estuve ahí y te guardé. Pero si entonces vino la profecía, en la ciencia te gozaste, pero cuando vino la profecía no te gustó y dijiste, no, pero espérate, yo no vine a esto. La gente está amando más la ciencia que la Entonces, profecía. la gente está amando más la ciencia. ¿Y para qué tú quieres que te saquen el ayer, que te saquen el pasado, que te hablen de cosas y que te llamen por nombre y por esto y por aquello, si en realidad no hay alguien que te hable del futuro? Claro, la palabra profética necesita direccionar. Cuando un profeta habla, trae instrucción y dirección. Gloria sea al Señor. Y la mayor parte del tiempo, la instrucción y la dirección es acerca del futuro, de lo que se aproxima a tu vida, se aproxima a tu llamado, tu ministerio, tu familia, se aproxima algo en ti. Porque normalmente esa es la pregunta de todos los seres humanos: ¿qué pasará con mi futuro? Y le está preguntando a Dios. Y vienen y te dicen, no, mira, le preguntaste a Dios, pasaste por esto, 3 accidentes, pasaste por esto, esa es la ciencia. Ok, eso está bien. Eso, ¿para qué es la ciencia? Un segundo. Vamos a abrir un paréntesis aquí un segundo. La ciencia es para abrirle el corazón a la gente y que crean que es Dios el que le está hablando. Es para eso. No es nada más que para eso. La ciencia es para que la gente diga, wow, es Dios el que me está hablando, porque nadie conoce eso. Ahora, no te quedes en la ciencia. Ese es el problema que estamos viendo hoy en día, que los profetas están muy firmes en la cuestión de la ciencia. Quieren tanta ciencia, quieren llamar a tanta gente por nombre, pero a la hora de profetizar, no profetizan. Porque a la hora de profetizar es el Señor está contigo, el Señor te guarda y el Señor te protege. Oye, pero si eso lo sabemos. Y que ve un manto de 7 colores. Oye, pero si eso está en la Biblia y el Señor David dice... ve un manto de 7 colores. Pero si la Biblia dice, el mismo Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, háblame una profecía que yo diga, ok, de aquí a tanto tiempo va a pasar esto, o esto, le oraste a Dios y le pediste esto, y esto es lo que va a pasar. Gloria a Dios. Es decir, necesitamos la madurez en lo profético para reconocer esto. Ahora, el problema, ya le voy a dar la palabra, pastor. El problema es que la gente no están identificando esto. Para la gente, el acto profético es profecía todo. Y el acto profético lleva muchas cosas. El acto profético conlleva muchas cosas. Cuando tú llamas a la persona, cuando comienzas a orar por ella, cuando le hablas de la ciencia, cuando comienzas a darle una palabra de conocimiento de ciencia y profecía. Todo eso conlleva el acto profético. Y la gente está creyendo que la ciencia es profecía. Y por eso está mucha gente confundido. Y dice, no, Jehová me habló. Y es verdad lo que usted dice. Después vienen y le dicen, no, pero el Señor dice que tienes que... No, el Señor dice que tienes que soltar esto y esto para Él llevarte a este lugar. Entonces ahí no queremos eso. Ahí no queremos eso. Ahí lo que queremos es lo bueno, que me llame por nombre y quédate hasta ahí. Es como que llámame por nombre y déjalo hasta ahí. Para yo saber que Dios todavía conoce mi nombre. Oye, si la Biblia dice que Él te conoce por tu nombre. Así es. Aleluya. ¿Y para qué usted quiere saber del pasado lo que ya usted conoce? ¿Tú sabes por qué la gente se halla cómodo con la ciencia y menos con la profecía? Porque lo que te van a decir en la ciencia, tú lo conoces y ya es confirmación para ti. Pero lo que te van a decir en la profecía, tú necesitas fe para creerlo. Claro. Y entonces es lo que menos tiene la gente. La gente no tiene fe para creer lo que Dios va a hacer mañana. Entonces, le cuesta mucho trabajo creerlo. Y fíjate si le cuesta trabajo creerlo, que después que salen del culto no se acuerdan lo que le dijeron. Ya. Y le piden después confirmación a Jehová si fue Dios o no fue Dios que le habló. 30 confirmaciones. Aunque le hayan hablado con conciencia y le hubieran dado los detalles más intrínsecos y más desconocidos para todo el mundo, se lo dieron y aún así necesitan confirmación. Entonces, yo entiendo que la gente está pidiendo ciencia o se siente cómodo con la ciencia o se emociona con la ciencia porque le están hablando de algo que ya ellos saben. Claro. Algo que no necesita ser descubierto. Confirmación. Porque ya se lo están confirmando. ¿Ves? Como que yo diciendo, yo estaba ahí el día que tú estabas haciendo esto. Claro. Ay, sí, Señor, qué bueno tú eres, qué grande. Ajá. Pero ese no es el punto. Ese no es el punto. El punto es de qué va a pasar con usted mañana. El punto es de lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. De lo que Dios está demandando de nosotros. De lo que Dios está planificando para nosotros. Y eso es lo que necesitamos hoy en día entre los profetas. Una boca que vea los planes de Dios y conforme Dios diga es el tiempo de anunciarlo, venga y lo diga y las cosas se cumplan. Porque también, ¿para qué necesitamos profetas que hablen y las cosas no se cumplan? Claro. ¿Para qué necesitamos profetas que hablen tanto de ciencia y menos de profecía? Bueno, a ver, Alfredo, mi pregunta es,
¿por qué o para qué necesitamos profetas que hablen más de ciencia y menos de profecía? No, ¿Para qué? no se necesita, la verdad. ¿Para qué? No se necesita. Pero hoy eso está así. La Biblia dice, pastor, que si un profeta habla y no se cumple lo que habló, el tal no es profeta. Él lo dice. Lo dice claro. Puede que el profeta se haya equivocado en una ocasión por las emociones, esto, lo otro, y no significa que no sea profeta. Gloria a Dios. Pero necesitamos fluir más en lo profético, profundizar más en esto. Y yo he visto, pastor, que este fluir de lo profético te lo desata la palabra. Amén. Cuando tú te fundamentas en la palabra Yes. y que tú no estás buscando de que, ay, mira, si Dios me revela un nombre, gloria a Dios, porque creo eso. Amén. Si Dios me quiere hablar de la enfermedad de alguien, pues gloria a Dios. Yo creo en eso, creo que Dios habla y Amén. no voy a dudar de la voz de Dios. Amén. No voy a dudar, pero no voy a estar afanado de que si tengo que profetizar o no tengo que profetizar. Lo que tengo que estar es preocupado por traerle una palabra al Amén. pueblo que lo edifique, que lo levante, que lo restaure, que lo anime, que lo consuele, que lo fortalezca. Una palabra que cuando se vayan digan, no, me sacudí. Vine todo desanimado, pero me voy animado a pelear mi batalla. ¿Entiendes? Entonces, estamos tan enfocados en las cuestiones de los dones. Ese es el problema de hoy en día. La gente está buscando dones. Hermano, busque el fundamento en la palabra. Disfrute cuando un profeta viene y te habla palabra, y te habla palabra, y te habla palabra. Porque eso es lo que transforma. La palabra es la que transforma, pastor. No son los dones. Así es. La Biblia no dice que los dones transforman. Ay, Dios mío. Así es. La Biblia no dice que los dones transforman. ¿Cuánta gente han recibido un milagro y se han ido? Así es. A través de un don de sanidad. Recibieron un milagro y no han venido más a la iglesia. Se fueron ya. ¿Dónde están esa gente? Así es. No fueron transformados por el don. No fueron transformados por el don. Recibieron el milagro del don, pero no recibieron la palabra para ser transformados. Exacto. Es decir, la palabra es la que transforma. Por eso el fundamento del profeta tiene que ser la palabra. Yes. Tiene que ser la palabra. Si nos salimos de ahí, estamos fritos. Por eso, una de las maneras de reconocer a un profeta, ya que la Biblia nos manda a que nosotros probemos, pesemos, discernamos el espíritu de los profetas y el que es profeta y no es profeta, y para no ser engañado, usted se va a dar cuenta que un profeta que es de Dios, en primer lugar, es un profeta bíblico. No bíblico porque aparezca en la palabra, sino bíblico porque esencialmente es un profeta que domina la palabra. Es un profeta que conoce la palabra. Y fue lo que Pablo le dijo a su hijo espiritual. Le dijo, ciertamente tú tienes que presentarte como obrero aprobado que sabe hablar bien la palabra, que domina bien la palabra, que sabe trazar correctamente la palabra y que sabe comunicar las ideas que Dios le da. Entonces, una de las maneras en que usted va a poder identificar a un profeta de Dios, a un hombre de Dios, a un pastor lleno del Espíritu Santo, es que traza bien la palabra, es que sabe, domina Biblia, fundamento bíblico y habla conforme a la palabra. Porque en esto dice la palabra, y creo que es Pedro el que dice que el que hable conforme a la palabra, para que en todo Cristo sea glorificado, para que no sea glorificado él como profeta. Porque muchos profetas se están glorificando en su fluir, en su llamado fluir, en su supuesto rema. Cuando Dios me dijo en una ocasión, hay muchos profetas que no tienen grandes remas, sino que se han vuelto especialistas en el juego de palabras. Oye, Alfredo, ¿tú te acuerdas de la frase linda de los profetas que a la gente le encanta? Sí, en manipulación a través de la palabra. En manipulación a través de la palabra, porque te inventan una frase linda y no es un rema. El rema no se lo dio Dios. Y la gente dice, uy, ay, Dios mío, qué palabraza, qué cosa tan tremenda. No, espérate, no es que fue un rema que Dios le dio. Es que se han hecho especialistas, se han especializado en jugar con las palabras, en armar frases célebres, en armar frases bonitas. Y eso trae una emoción y una inspiración en el pueblo, pero no hay una instrucción del Espíritu Santo. Claro. Cuando usted va a ver el background, no hay un testimonio. Cuando usted va a ver el background, no hay una actitud de consagración a Dios. Cuando usted va a ver atrás del varón o de la persona que está profetizando, lo que están buscando es fama y aplauso, espuma más que todo. Pero no están buscando que Cristo se glorifique. Entonces, el que hable conforme a la palabra para que en esto Cristo siempre se glorifique. Lo dice la Biblia. Creo que es Pedro el que lo dice concretamente. Entonces, si usted ve un profeta así, usted va a saber que es enviado por Dios.
Amén. Es un profeta sujeto al fundamento bíblico. Es un profeta sujeto a una autoridad. Porque esto es lo otro, Alfredo. ¿Cuánta gente está profetizando y no están sujetos a una autoridad? Ay, Padre. ¿Cuánta gente dentro de la misma congregación, escúcheme, dentro de la misma congregación, diciendo que tiene pastor sin obedecerle y sin sujetarse al pastor, haciendo cosas por detrás de la autoridad establecida por él, y están profetizando, Alfredo, y están dándole palabra al pueblo, y están diciendo que Dios dice, cuando en realidad Dios no ha hablado con ellos porque ellos hace mucho tiempo no hablan con Dios? Tremendo. Y nosotros debemos entender que todo el fundamento del fluir de un profeta proviene de que el profeta habla con Dios. Exacto. Si usted habla con Dios, Dios hablará con usted. La palabra lo dice, Ya. acercaos pues a mí y yo me acercaré a vosotros. Escuchar al Señor. Toquen, abran, pregunten y yo les abro, les respondo, les digo. Mira, pastor, usted estaba diciendo algo y el Espíritu Santo estaba añadiendo aquí. El verdadero profeta busca glorificar a Jesús. Así es. 100%. 1,000,000%. 100%. Así es. No busca nada para él. Yes. No busca. Si vemos a los profetas para guiarnos por los profetas de la Biblia, te das cuenta que a esa gente no le importaba nada de ellos. Lo de ellos era Dios. Vivían para Dios, existían por Dios y lo hacían todo para el Señor. Es decir, para Dios. Dios. Entonces el verdadero profeta quiere siempre glorificar a Cristo Jesús. El verdadero profeta, una de las funciones de los profetas es acercar el corazón del pueblo hacia Dios. Y tú no puedes acercar el corazón del pueblo hacia Jesús si tú buscas acercar el corazón del pueblo hacia ti, hacia tu imagen. Así es. Hacia lo que yo estoy proyectando, Yes. a lo que quiero que me vean, quiero que ser Dale conocido. Entonces, eso es un problema que estamos viviendo. El verdadero profeta quiere acercar el corazón de la gente a Dios. Oye, busquen a Dios, amen a Dios, vuélvanse locos por Jesús. Todo es acerca de Jesús. Todo es acerca de glorificar a Jesús todo el tiempo. Y meterle fe al pueblo. Y meterle fe, exacto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que las profetas, muchos hoy en día, no estamos diciendo todo, por supuesto, gloria a Dios, que lo que quieren es atraer a la persona hacia su don, hacia lo que yo cargo, lo que yo porto. ¿Tú viste lo que yo porto? Y que dependan de ellos. Sí, tú viste lo que yo cargo. Que tengan que depender de ellos, de la palabra que ellos dan, del fluir que ellos tienen. Y eso, mis amados, no está bien. El verdadero profeta siempre, usted lo va a ver apasionado por Jesús y glorificando a Jesús todo el tiempo y llevando las almas a tener un encuentro con Jesús. Y mira, hermano, este es el corazón de un profeta. El corazón de un profeta es llevar al pueblo hacia Dios. Amén. Yo tengo que hacer una confesión, Alfredo, aquí públicamente. Una confesión. No, pues suéltelo, pastor. Tú trajiste la unción de cura del pueblo, Alfredo. Voy a confesarme. Voy a confesarme públicamente. Yo me sentí en un momento en crisis con esto. Antes de yo ser pastor, el Señor me llamó como profeta y por su misericordia profetizábamos conforme a lo que el Señor nos decía. Amén. Y bueno, el Señor en su misericordia nos ayudó y hoy somos pastores, no hemos renunciado a lo profético, pero viendo todos estos desastres que están sucediendo hoy, de los cuales nos podemos enterar. Claro. Que voy a decir algo. No es que antes había una sana doctrina y ahora la doctrina sea pululenta y mala. No. La doctrina de Dios sigue siendo la misma. Lo que pasa es que las cosas y las barbaridades que se hacían ayer no nos enterábamos porque no había redes sociales. Eso mismo le iba a decir. No es que antes no habían falsos profetas, Porque es que no Jesucristo nos dijo, enterábamos. Falsos profetas han salido por el mundo. O sea, no es que salieron hoy. Los falsos profetas siempre han existido. Sí, siempre. Los falsos pastores siempre han existido. Claro. Jesucristo mismo o sea, la palabra los denunció desde el Antiguo Testamento. Hay profetas que dicen que ya no hay pastores en mi pueblo, que ya no curan a la perniquebrada, Sí. que ya no apacientan mis ovejas. Entonces, el Antiguo Testamento, los profetas ya hablaban de esto. O sea que siempre ha habido gente falsa. Entonces, yo llegué a estar en un punto de crisis con esto. En un punto donde yo dije, bueno, Señor, pero ¿qué pasa? Lo profético no funciona. ¿Será que el nivel de manipulación es tan alta que ya no podemos creerle a nadie? Yo les hablo como pastor porque cuando ya tú tienes una congregación, cuando ya tú tienes un pueblo que tienes que pastorear, instruir y mantener en el camino del Señor,
a usted le preocupa mucho lo que ese pueblo esté consumiendo después que escucha lo que tú le predicas de parte de Dios. Porque la mayoría de la gente, después que reciben una hora de predicación en su iglesia, se van a las redes a tratar de completar lo que no recibieron o lo que no creyeron recibir durante el culto. Entonces, abres las redes y te encuentras cualquier cosa. Y cualquier gente te dice cualquier barbaridad. Oh, no, y hay gente creyendo cualquier tontería, cualquier palabra que dice que Dios dijo a sí mismo, y su vida comienza a caminar erradamente. Entonces, viendo todo esto y en la función que Dios nos ha dado de cuidar el rebaño, como Jesús le dijo a Pedro, cuida, apacienta, pastorea mis ovejas. Asimismo trata el pastor de hacerlo. Bueno, el pastor que es de Dios, llamado por Dios y que está en Dios. Amén. Vuelvo a repetirlo, ¿verdad? Porque de todo hay. Entonces, mi preocupación era, bueno, Señor, si yo vengo aquí, me esfuerzo, si estoy trabajando con tu pueblo para tratar de instruirlo, pero nos encontramos todas estas barbaridades en cualquier lugar, entonces, ¿qué hacemos? Entonces yo empecé en una especie de crisis, Alfredo. Creo que en algún momento incluso te hablé de esto. Después que en un momento determinado conocí de un problema, supe de un problema que me afectó a mí y afectó a la iglesia nuestra aquí, afectó el ministerio de un profeta hablando y diciendo cosas que no debía decir. Y yo llamé a Alfredo y le dije, Alfredo, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos, Alfredo? ¿Qué hacemos? Estamos en una situación que yo no entiendo, no sé si creer, si no creer, Yo estuve en una crisis. Llegó un momento de un caos para mí, porque en lo profético, lo que estaba alrededor, la atmósfera profética mundial, la que estábamos mirando, no se veía bien. Las cosas que se estaban oyendo no se escuchaban bien. Y cuando tú con grandes dificultades tratas de mantenerte en el camino de Dios, ya sea como pastor, como creyente, como un siervo normal en una iglesia, y tú estás en Dios, lo que no es de Dios te causa ruido. Ya. Lo que no está siendo inspirado por Dios te causa un ruido raro. Tú dices, yo no sé, sí dice que es apóstol, dice que es profeta y todo, y yo lo respeto, no lo critico, pero no sé. Lo que está hablando como que Me choca. me choca. Choca con mi espíritu, choca con lo que Dios me impartió, choca con las cosas que Dios me ha hablado. Entonces, yo me llegué a sentir así, Alfredo. Me llegué a sentir en crisis. Entiendo. Y yo estoy muy preocupado porque si yo como pastor, que se supone que debo tener una madurez espiritual, se supone que debo tener cierta comprensión del universo evangélico, Claro. una cosmovisión de lo que está sucediendo, una idea de la atmósfera que tengo a mi alrededor, y aún así me decepcioné y entré en crisis, ¿cuánto más hermanitos que están en las iglesias, los cuales recibieron 1, 2, 3 palabras proféticas y después el mismo que le profetizó terminó enamorándolas por internet o terminó hablándoles de dinero o terminó divorciándose y casándose 3 veces o le descubrieron un abuso lascivo o las 3 cosas que le dijeron nada tenía que ver con ellos y tampoco nada se cumplió? Entonces esas personas se desaniman. Esas personas que tampoco tienen quizás una madurez espiritual para comprender que estas cosas pasarían, se desaniman y muchos de ellos salen del camino y muchos de ellos comienzan a dejar de creer en el mover profético. Y esto es lo que ha sucedido con muchos que cruzaron el río. Literal. Que estaban del lado donde defendían a los profetas, creían en lo profético, pero después de una mala experiencia profética con un profeta, con una profecía, con un acto profético que hicieron. Porque, Alfredo, aquí hay que hablar de los actos proféticos también. Claro, claro. Con los actos proféticos que hicieron, una mala experiencia, después de ese día, se cruzaron al bando, cruzaron el río para estar del otro lado y decir, ya no existen profetas, todos son unos mentirosos, todos son unos engañadores, Dios ya no llama profetas, eso era en la antigüedad, eso eran nada más los profetas bíblicos, ya no hay que hablar de profetas. Y comienzan a criticar los profetas. Comienzan a criticar. Y eso es un problema, la verdad. Y cuando tú miras el trasfondo, es el resultado de una mala experiencia profética. Claro. Pastor, la verdad, yo sinceramente creo que todos hemos tenido malas experiencias proféticas. Y el punto es si te quedas ahí o no te quedas ahí. Ahí está. El punto es si te quedaste ahí en la mala experiencia, porque malas experiencias hemos tenido todos, no solo en lo profético, sino en la vida en general. Malas experiencias hemos tenido todos. Ahora, hay gente que se quedan viviendo en esa mala experiencia. Es decir, yo he tenido malas experiencias.
en estas situaciones también. Lo que pasa es que yo move on. Es como que yo tengo que seguir adelante. Yo no puedo quedarme en esto. Entiendo que se pueden cometer errores. Entiendo todas estas malas experiencias vienen a endurecer el corazón de la persona. Y literalmente a dudar. Porque ya después que dudas, tiene que Dios seducirte una vez más. Tiene que venir un profeta genuino a restaurar la fe. Así es. Tiene que venir un profeta genuino a restaurar de nuevo eso que tú creías antes. No, yo sé que no es fácil, pero para Dios no es nada imposible. Así es. Ahora, el punto es que no podemos cerrar nuestro corazón completamente a algo porque nos dañaron. Es decir, no podemos dejar y decir, oye, ya Dios no habla y todos son falsos. No, amado, no podemos decir eso. Glorias al Señor por una mala experiencia que hayamos tenido. Perdonemos, oremos a Dios, ayúdanos, Señor, a asimilar todas estas cosas y a seguir adelante. Porque, ¿qué es lo que pasa con mucha gente dentro de la iglesia? Reciben una mala experiencia, tienen una mala experiencia y ya después se alejan de lo profético, se alejan de la voz de Dios y terminan hasta muchas veces alejados del mismo Dios por una mala experiencia. Entonces, yo no puedo soltar a Dios por una mala experiencia. Así es. No puedo soltar lo que dice la Biblia, porque la Biblia establece y el Señor estableció 5 ministerios, dentro de ellos está lo profético. No puedo simplemente dejar de creer en eso porque tuve una mala experiencia. Entonces, a eso es una cosa que está afectando a mucha gente, la verdad, hoy en día. Es decir, no podemos dudar de los ministerios porque tuvimos malas experiencias con ese ministerio. Amén. Entonces, yo creo que esto también es para traer sanidad a los corazones. Porque estoy seguro, pastor, que mucha gente que están ahí escuchando han tenido una mala experiencia. Amén. Como la hemos tenido nosotros. Así es. Una mala experiencia que los ha llevado a dudar de lo profético y a decir los profetas no existen. Y a decir todo es una mentira y una manipulación. Y no podemos caer en eso, mis amados. Así es. No podemos cometer el error de meter en el mismo saco profetas genuinos de Dios y profetas falsos. Exacto. Es decir, el falso usted tiene que identificarlo y tiene que ponerlo en su sitio, pero el genuino usted tiene que discernirlo y honrar su palabra. Amén, amén. Creer la palabra. Es decir, que no podemos caer en ese error que tantos críticos y religiosos están cometiendo hoy en día. Ese es un problema grave. Meter en el mismo saco a todo el mundo. Al que es de Dios y al que no es de Dios. El que es de Dios sabemos que dejará mal parado el evangelio, pero el que no es de Dios. Pero el que es de Dios será un hombre que siempre llamará al pueblo a la fe, siempre llevará al pueblo a Dios, porque esta es la intención del profeta desde los profetas bíblicos, los que están en la Biblia. Llevar el pueblo a Dios, número uno, y siempre preocupados por la fe del pueblo. Amén. Porque le crean a Dios. Exacto. Entonces, ahí usted va a poder identificar un verdadero profeta. Eso lo vemos en Elías, pastor. Ciertamente. En Elías, cuando le dijo, oye, ustedes están, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si vale Dios, pues adórenle. Así es. Elías estaba preocupado por la fe del pueblo. Elías estaba preocupado porque el pueblo le creyera a Dios. Vamos, busquen a Dios. Así, si Jehová es Dios, pues adórenlo a él. Y por eso lo primero que dice, acérquense. Así es. Acérquense. Gloria a Dios. Pero la mayoría de los profetas, todos decían, vuélvanse a Dios. Exacto. El primer llamado que Dios hace siempre a un pueblo es volverse a Él. Si hay alguien que está desalineado, no crea que Dios le va a hablar de los grandes ministerios y dones y talentos y cosas que Él le va a dar, sino lo primero que le dice, vuélvete a mí. Vuélvete a Dios. Ven a buscarme. Es decir, que siempre en una profecía, una de las cosas que nosotros vamos a notar, una profecía de Dios, es la demanda que Dios nos hace. Número uno, y luego todo lo que Él nos desata detrás. Es decir, que si hay alguien que te levanta tanto y te dice tanto de lo que Dios va a hacer, pero no te habla de lo que todavía Dios te está pidiendo y donde todavía somos flacos y débiles, entonces usted tiene que replantearse si posiblemente esa profecía era de Dios o no era de Dios. Amén, amén. Ahora, mucho cuidado con profecías específicas, Alfredo, porque he notado personas que se han casado con personas equivocadas después de una profecía específica. ¡Santo! He notado personas que han dejado una iglesia donde Dios estaba haciendo un trabajo luego de una profecía específica. He visto ministerios siendo destruidos después de una profecía, supuestamente una profecía específica, donde el Señor supuestamente estaba hablando de que este estaba contra este y el otro contra el otro, y entonces se dividió la iglesia. Es decir, que debemos tener mucho cuidado con las personas que se están levantando, profetas dice,
pero que dan una palabra específica. Alfredo, cuando se habla de palabra específica, ¿qué debemos tener nosotros en cuenta? Mira, pastor, no podemos ir en contra de lo que dice la Biblia, no podemos ir en contra de los fundamentos de la palabra, no podemos ir en contra de... No podemos decirle a alguien, escucha esto, pastor, no podemos decirle a alguien, Dios dice, vete de esta iglesia, cuando tu formación como ministro, como lo que Dios está haciendo contigo, todavía no ha terminado en esa iglesia. Todavía Dios le está formando en esa iglesia y viene un profeta afuera y le dice, pero Dios te dice, vete de esta iglesia. Pero ven acá, y esa locura. Entonces tenemos que estar fundamentados. Por eso, mis amados hermanos, examine, mira, escudriñe lo que usted está escuchando a través de la palabra. Fíltrelo. Ahí está todo. Escúchelo. Escuche esto. Filtre todo lo que usted escucha por la palabra. Aleluya. Glorias al Señor. Y ahí usted se va a dar cuenta que cuando venga alguien a decirte cualquier cosa, tú dices, espérate, pero esto no va en contra de lo que dice la palabra. Entonces, la gente no serán engañados cuando filtremos las cosas por la palabra. Amén. ¿Cuántos profetas ahora mismo están fluyendo sin autoridad y por su cuenta? Trabajadores por cuenta propia, self-employee. Están trabajando por cuenta propia, sin la dirección, sin el seguimiento, la corrección, sin la sujeción a un pastor. ¿Y cómo salieron? Porque alguien les dijo, Dios te llama a las naciones, es tiempo de que salga. Y salen, como tú decías, sin la preparación. Salen sin haber completado Dios el carácter, sin haber completado la preparación de ese profeta. Y salen para hacer lo que supuestamente Dios dijo que hicieran, haciéndole caso a alguien que le dio una palabra específica. Entonces, ahí tú estabas diciendo algo demasiado importante, porque nada específico puede contradecir lo general que Dios ha hablado. Y lo general que Dios te habla está en la palabra, aunque la palabra también es específica. La palabra es general y es específica, pero lo específico de un profeta no puede negar lo general que dice la palabra. Nunca. Y si la palabra te dice, no dejes de congregarte, profeta, ¿por qué tú trabajas por cuenta propia? Aleluya. Es mi pregunta. Varón, donde quiera que usted se encuentre, sierva, donde quiera que usted se encuentre. Yo soy pastor de una iglesia, con mucho respeto le hablo, pero yo quiero decirle a usted, ¿por qué usted trabaja por cuenta propia? ¿Por qué usted quiere profetizar? Yo encuentro, aquí han venido personas que ellos van de iglesia en iglesia profetizando. Sí, aquí han venido hermanos. Bueno, vamos a decir hermanos, pero aquí han venido hermanos que ellos van de iglesia en iglesia. ¿Sabe por qué? Porque yo me los he topado en transmisiones de YouTube y de Facebook de otras iglesias. Ahí están ellos. Y ahí están ellos profetizándole. Y llaman a los pastores y dicen, no, porque dice Jehová. Y son una especie de Elías itinerantes en el desierto. Un profeta Elías de estos tiempos itinerante en el desierto, que lo que le falta es la túnica, la barba y la vara. Espíritu de Dios. Y la vara. ¿Ya? Tremendo. Sí, es lo único que le falta. Porque van de iglesia en iglesia. Pero cuando tú vas a ver su trasfondo, ellos no pertenecen a ninguna iglesia. Wow. Ellos no tienen raíces en ninguna iglesia. Cuando tú le hablas de un padre espiritual o le hablas de un pastor o le hablas de a quién ellos rinden cuenta, ellos no rinden cuenta a nadie. Ellos están en su casa y ellos visitan esta iglesia, les gusta 3 cultos en esta iglesia, en el 4º culto el pastor dijo algo que no le gustó, de ahí salieron para otra iglesia, dejaron 3 profecías aquí, dejaron 3 profecías en la otra, dejaron 4 profecías en la que viene, y así andan. Y nosotros debemos identificar, el pueblo debe identificar este tipo de profetas personas. deambulantes. Son profetas deambulantes, profetas merolicos. Son profetas merolicos, sí. Ay, Espíritu Profetas del día, son profetas del día. Ellos tienen que salir porque, porque yo tengo una palabra, tengo una palabra. Espérese, hermano. Porque la palabra y el fluir se va a sujetar al espíritu del profeta. Amén. Entonces, usted no es que tenga una palabra, que tengo que soltarla, que tengo que decirla, que tengo. Y si no la digo, Jehová, espérate un momentito. Un momentito. Porque todo eso se va a sujetar al espíritu del profeta, al orden que está establecido en una casa. Pastor, yo le doy gracias a Dios por esta iglesia y le damos gracias a Dios por Gloria lo que a el Dios. Señor está haciendo y la formación que Dios está trayendo Amén. a los profetas de esta iglesia. Amén. Gloria a Dios. Fíjate que si eso está en el corazón de Dios, que cuando vino un profeta acá, él dijo, aquí hay una iglesia profética. Yes. Es una escuela profética. Habló de la escuela profética. Señor, sí lo dijo. Habló de la escuela profética. Todo el mundo se quedó así porque el profeta habló de parte del Señor ciertamente una palabra correcta y certera. Amén. Y eso yo entendí ahí que lo que se está haciendo aquí está en el corazón de Dios. Amén. En lo profundo del corazón de Dios. Porque estamos librando a la gente de no cometer todos los errores que estamos hablando aquí. Así es. Estamos formando
por la palabra. Ni siquiera es por lo que yo creo o que yo me comí los frijoles y me cayeron mal, como ustedes dicen. Sí, señor. No. No es por lo que uno cree, es por la palabra. Sí. Se está formando gente por la palabra, que tú los ves que cómo sus rostros son curtidos, inmaduros espiritualmente en esta área. Entonces, cuando tú tienes una iglesia madura en lo profético, cuando venga un profeta a decir cualquier cosa, van a estar así, mira, como diciendo, No, espérate, aguántese. todo el mundo va a estar así como diciendo, cuidado. Aguántese. Sí, Ahora, para madurar, Alfredo, hay que fluir. Y también los errores nos ayudan a ir corrigiendo. claro, por Por eso supuesto. es bueno, por eso no es del todo malo que la iglesia hoy en día pase estas situaciones. No. Porque ¿cómo maduraremos si no enfrentamos estas situaciones? Yo creo que todo, pastor, yo creo que todo lo que nosotros hemos pasado concerniente a este asunto era extremadamente necesario Yes. pasarlo. Ahora nos damos cuenta. Ahora nos En damos otro cuenta. tiempo lo No, sufrimos. en ese momento estábamos, En usted otro sabe, tiempo estábamos llorando, frustrados. dolidos, frustrados. Sí, no. Y yo le decía, Alfredo, pero ven acá, ¿qué pasa aquí? No, pero ahora es verdad que uno se da cuenta y dice, Amén. es necesario. Era necesario. Es necesario para uno aprender a no cometer esos errores Así es. y a las otras personas que se están guiando en este camino de los preparando, capacitando en la escuela de los profetas, pero que no cometan estos errores también. Y entonces también uno aprender, porque tú sabes, uno venía como que ¡guau! Y todo está bonito. No, ¡guau! Todo bonito. Todo está bonito. ¡Santo! Mira, hermano, yo le hablo con sinceridad. Bueno, aquí le hablamos sin Sin censura. censura. Gloria sea al Señor. Aquí le hablamos sin censura. Y tú creías que no, ¡wow! Esto es una gloria, Dios mío. Y de momento te comienzas a enfrentar a cosas y tú dices, pero ven acá, Señor. Tú sientes una desilusión por dentro. Ahí está. Mira, hermano, te lo estoy hablando porque bueno, el pastor lo habló también. Yo también sentí una desilusión por dentro tan Yes, grande. una decepción Una profunda. decepción, una cosa que tú Profunda. dices, Dios mío, ¿esto qué cosa es? Así es. Literal, yo tuve que orar y decir, Señor, no permita que tú dañes mi corazón. Yo tuve que orar, Señor, no permita, porque yo creo en lo profético, yo Así creo en es. todo esto. Amén. Pero esto no me puede afectar mi corazón. Ayúdame a guardar mi corazón. ¿Entiendes? Entonces, ahora es que uno dice, no, Dios mío, era necesario pasar por todo eso, la verdad. Yo creo que si no estuviéramos hablando aquí ahora mismo de este tema y con mayor fluidez y fundamento, podríamos alertar a las personas que nos están escuchando a que no cometan los mismos errores. Y no solo le estamos hablando a profetas que están ahí, que están siendo formados, sino a un pueblo también que necesita escuchar, oye, estas realidades espirituales, porque no todo lo que brilla es oro. Así es. Y hay algunos tesoros, pero están escondidos Está contigo. en un lingote. Sí, señor. Es oro, pero es un lingote. Escondido, así es. Aleluya. Así es. ¿Hemos renunciado a lo profético? No. No, Pero nos hemos convertido, Alfredo, en celosos claro, del mover profético. exacto. Hay un celo por el mover profético. Es decir, si aún cometiésemos un error de lo cual no estamos exentos, Claro, creo que podemos cometer errores y los hemos cometido. exactamente, así es. Sabemos que después de ese error no hay un desinterés, sino un redarguir del espíritu que aceptamos con humildad. Amén, amén. Si somos capaces de aceptar con humildad el error, entonces tenemos el derecho de sentirnos con celo y de cuidar el mover profético. Claro. Es decir, que nosotros no es que hemos renunciado. No, No es que ahora de momento no creo que vamos a renunciaremos decir, nunca, pastor. Claro, que vamos a decir, no, los profetas no existen, esto fue que nos equivocamos un día que dijimos y que la pupusa con chicharrones nos cayó mal y estábamos envueltos en una doctrina rara y que si los demonios nos estaban hablando. No. Nada de eso. Nosotros no renunciamos al mover profético. Sabemos que el mover profético es real. Sabemos que hay profetas genuinos ahora mismo, fluyendo, llamados y ungidos por parte del Amén. Señor. Pero también entendemos que hay un movimiento que yo considero que es más grande, Alfredo. Yo te voy a decir algo. Hay más profetas desalineados, unidos a profetas que se hacen llamar profetas y no lo son, que al mover genuino de profetas ungidos. Amén. Yo creo y te digo más, hay más profetas sentados en las iglesias sin ser llamados profetas, aún con el don, y posiblemente ellos no lo saben, que los que están realmente fluyendo, predicando y haciendo esto y aquello. Yo creo, pastor. Con esto te digo que hay más profetas escondidos que puestos. Sí, mire, yo creo algo que el Señor ha estado ministrando en mi corazón en estos últimos tiempos. Es que el Señor va a levantar gente desconocida. Yes. Wow. Fluye, Alfredo. El Señor va a levantar gente desconocida. Gente que no lo conoce nadie.
pero que aman genuinamente a Dios. Profundamente a Dios, amén. Que aman genuinamente a Dios y que no quieren dañar el testimonio de Jesús, no quieren dañar el testimonio de la iglesia, no quieren dañar su propio testimonio tampoco, sino que genuinamente aman a Dios y van a hacer las cosas muy bien. Yo creo que muchos errores que se han cometido ha sido como Dios permitiendo muchas veces que los demás que están sentados ahora mismo, que no están fluyendo, que no están haciendo nada, vean todo eso para que sean capacitados y cuando les toque a ellos salga algo genuino de Dios. Wow, qué lindo. Yo creo eso un 100% que Dios va a levantar a gente que son desconocidos por el hombre, pero totalmente conocidos por Dios. Qué lindo, wow. El Señor los va a levantar, que están ahí sentados, que usted los ve, que no dicen nada, que lo único que están es recibiendo, siendo capacitados por Dios, por su pastor, por los líderes, siendo capacitados en la presencia, por la palabra, y de ahí Dios los va a levantar y Dios los va a sacar en el nombre de Jesús. Eso va a ser, yo creo que esto viene, pastor, para los últimos tiempos, esto viene, pastor, esto viene, porque el Señor, hace unos añitos atrás, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Removió con una enfermedad que no podemos hablarla, un virus. Así es. Removió. Entonces, eso yo lo veo como un sacudir de Dios. Yes. Y yo creo que ese sacudir de Dios no ha terminado. No. Ese sacudir de Dios no ha terminado. Porque en ese sacudir de Dios, lo que es falso se va a caer. 100%. Y lo genuino se va a establecer. Se va a mantener, así es. Escuche, porque estoy hablando de parte de Dios a alguien. Hay gente que están ahí que no están creciendo para arriba donde la gente lo están viendo. Están creciendo para abajo. Donde solamente Dios los ve. Donde solamente el Señor los ve. David, pero tú estás vivo ahí atrás. Gloria a Dios. Alaba, David. ¿Qué es lo que es? Gloria a Dios, ya tan que sea, David. Sacúdete ahí. No están creciendo para arriba donde hay que todos ven los frutos. No. Hay gente aquí que Dios los está sembrando y están las raíces profundas. Raíces que solo Dios ve. No, sí, que nadie ve eso. Nadie lo ve porque son gente genuina que no dicen yo oro 3 horas al día. Que dicen, no, yo leo tanta Biblia. Que lo único que le interesa es estar en el secreto y aman a Dios genuinamente. A esa gente Dios lo va a levantar. Wow. Dios los va a levantar. Nosotros no dejamos de creer en lo profético. Mira, mis amados, amamos lo profético. Y por eso estamos trayendo esta enseñanza, este podcast, tiempo que tenemos aquí para alertar al pueblo, porque este tipo de enseñanza y de palabra alerta al pueblo para que el pueblo tampoco se quede en las heridas de que me profetizaron vamos a superar eso ya. Sí, vamos a superar eso, vamos a salir, vamos a irnos a otro nivel, vamos a soltar eso en el nombre de Jesús. Si te hirieron, pues no tenía que haber pasado, pero ya pasó. Entonces superemos eso, sigamos buscando a Dios. Entonces este tiempo es para exaltar el corazón de Dios, exaltar al Señor, exaltar a Jesús y que la gente, el pueblo de Dios, entienda que todavía los profetas existen. Ahora, y esto es genuino. Amén, Alfredo. Ahora, ¿cuánto me gustaría que el pueblo que nos escucha, Alfredo, escuchara más al Espíritu que al profeta? Amén. Y ese es el corazón del profeta. ¿Se da cuenta, pastor? Del verdadero. Del verdadero. ¿Cuánto me gustaría? Ama la voz de Dios. Eso es. Porque si tú tienes oído, oye esto, si tú tienes oído para escuchar al Espíritu, tú vas a tener oído para escuchar al verdadero profeta. Y el profeta que no es, como que va a ser un ruido a tu oído espiritual. Porque la voz del profeta se parece a la voz del Espíritu, porque el profeta habla por el Espíritu. Claro. Es decir, que cuando el Espíritu hable, el profeta va a hablar en la misma dimensión, en el mismo tono, con el mismo mensaje. Todo va a ser lo mismo del Espíritu. Tú lo vas a identificar. Correcto. Por eso dicen algunos que Samuel, que no conocía todavía a Dios, identificaba a Elí como la voz que lo estaba llamando cuando era Dios el que lo estaba llamando. ¿Por qué? Porque muchos creen que ciertamente la gente que habla de parte de Dios se parece y habla en el mismo tono y con la misma apariencia del Señor. Es decir, que el que tiene ojos para ver a Dios y oídos para escuchar al Espíritu, no le va a ser difícil el poder discernir, identificar, pesar, probar el espíritu de un profeta y entender si la palabra es o no es de parte de Dios. Por tanto, ¿a dónde nos lleva Dios? Nos lleva primero
aprender a escuchar al Espíritu. Amemos la voz del Espíritu, mis amados. Y usted no va a tener problemas para escuchar la voz del Amemos, amemos, amemos. Todo el que ama la voz del Espíritu va a tener un profeta pegado aquí confirmándole lo que el Espíritu le dice en el secreto. Todo el tiempo. Porque mira, yo he visto que el que menos busca que un profeta le hable es el que más el profeta le habla. Así es. Porque es como que tú llegas y tú dices, gloria a Dios, si el profeta me quiere dar una palabra, gloria a Dios. Yo amo escuchar la voz del Señor. Si el profeta me quiere hablar, pues gloria a Dios, no tengo nada en contra de eso. Pero yo amo la voz del Señor. Wow, qué lindo. Amén. Y el pueblo necesita volver a eso, a la voz de Dios, a la voz del Espíritu. Por eso, mis amados, todos tenemos acceso a su preciosa voz. Amemos la voz del Espíritu Santo, amemos la voz del Señor, amemos que el Señor nos hable y no estemos tan afanados porque el profeta nos dé una palabra. Yes. Preocupémonos por lo que el Espíritu quiera hablarnos con nosotros. Amén. Entonces, yo creo que esto es una de las cosas que el Espíritu Santo quería decirte. Ama mi voz, ama mi voz, ama mi voz. Busca a Dios y el Amén. Señor se va a manifestar y le va a hablar a mucha gente. Yo creo que al principio a todos quizás les cuesta un poco de trabajo discernir, escuchar, pero mientras más tiempo tú pases en la presencia, Amén. más fácil te será escuchar la voz del Espíritu. Amén. Más fácil te Y hay será una escuchar voz, su voz. Y todavía hay personas que en la presencia del Señor decían, ay Señor, pero serás tú hablándome, seré yo que me estoy hablando yo mismo. ¿Será que qué será esto? Shama rebaquía. Si usted quiere tener claridad de cómo habla el Señor, usted tiene que leer mucha Biblia. Yes. Porque la voz revelada del Padre es el logo escrito en la palabra. Amén. Es decir, que eso no te va a confundir. Si usted es experto en esa palabra, usted no va a ser arrastrado por ninguna corriente extraña. Entonces, no te dejes arrastrar por corrientes extrañas. Yo creo que el mensaje de este podcast, o uno de los mensajes esenciales de este podcast, no te dejes arrastrar por corrientes extrañas. Así es. No te dejes arrastrar por gente que dice que es y no es. Porque al final, ¿qué usted va a sacar de allí? ¿Qué beneficio usted tiene? ¿Era Dios realmente hablando? ¿Era Dios en el asunto? ¿Estaba Dios dándote dirección? Porque aún lo que tú oras lo conocen también los demonios. Lo hemos dicho muchas veces. Lo que tú oras en voz alta lo conocen los demonios. Por tanto, sabemos que muchos llegarán para confundir, porque eso es lo que quiere el enemigo, confundirte. Yo creo que nosotros debemos poner muy claro esto en nuestro espíritu. Todo el que nos escucha, por favor, necesitamos que la iglesia madure a nivel espiritual, pero también a nivel profético. ¿Tú sabes por qué no hay más madurez profética en las iglesias? Porque en las iglesias no se cree la profecía. Porque en las iglesias no se fluye la profecía. Porque no se les enseña la profecía. Porque no se les enseña a profetizar. Porque no se le abren los ojos. Porque no se le destapa los oídos. No hay para la maestros profecía, en lo profético. Porque no hay maestros de lo profético. Porque no hay actos proféticos. Porque no se habla sobre los profetas. Es decir, que entiendo que la iglesia muchas veces se convierte en cultos para predicar, pero no en cultos para enseñar. No en tiempos para establecer, Dios fundamentar. Mío. Y pastor, y el Señor lo que más hacía era enseñar. Era enseñar. Usted, bueno, esa efusividad de los cristianos pentecostales, los predicadores pentecostales, está bien. Y si Jesús predicaba de esa manera, aleluya. Pero lo más que él hacía era enseñar al pueblo. Amén. ¿Cuántas veces dice la palabra? Y enseñaba a Jesús. ¿Cuántas veces el pueblo cayó delante del Señor y hasta la noche y hasta el otro día escuchando las enseñanzas del Señor? Y aún el Señor en la barca y desde el mar estaba enseñando a todo el pueblo que se agolpaba para escucharlo a él. Entonces, aquí es donde viene el problema y por eso hay tantos errores, por eso hay tantas personas confundidas, engañadas y arrastradas por estos inventos proféticos. Porque es que no hay madurez, pastor. No hay madurez, Si pero se le tampoco hay enseña, enseñanza. sí, por eso, si hay alguien que le enseña, se llega a la madurez. Yes. Si se llega a la madurez, la gente no va a ser engañado. Así es. Muy fácilmente. Así es. Y yo creo que, bueno, este podcast ha sido también para traer un poco de enseñanza acerca de este tema, para que la gente tenga y adquiramos todo madurez en lo profético. Glorias al Señor. Mis amados, el Señor quiere que nosotros aprendamos y tengamos el discernimiento y aprendamos a reconocer lo genuino de lo verdadero. Así es. Y una vez, creo que lo solté aquí, cuando tú pasas tiempo con lo genuino, vas a reconocer lo falso rápido. Así es. Así que pasemos tiempo con el jefe
de todos los profetas. Así es. Con el dueño Profeta de los profetas. de todos los profetas. Aleluya. Con el profeta de los profetas. Amén. Así es. Cuando pasamos tiempo con él ahí, amado, tú no andas buscando que si Dios, dime. Y no, por 300 iglesias, pastores, que usted lo ve aquí, allá, por todas las iglesias buscando una palabra de parte de Dios. Así es. Espíritu Yo, Santo. como norma, y creo en los profetas, y creo que Dios levanta profetas en estos tiempos, como norma aquí en nuestra iglesia, todo el que llega y dice que es profeta, yo le digo, bueno, usted va a tomar un tiempo hasta que Dios me confirme a mí. Ya Dios se lo confirmó a usted, Dios le habló a usted, y eso está muy bien. Amén, amén. Yo creo que es verdad, yo creo que es real, pero hasta que Dios me lo confirme a mí, que soy el pastor y líder de esta iglesia, usted aquí no puede profetizar ni puede hablar ni una sola palabra. ¿Y tú sabes para qué Dios hace eso, Alfredo? Que es algo que no hemos hablado mucho y también lo hemos hablado, pero no tanto. ¿Tú sabes para qué Dios hace eso? ¿Tú sabes por qué Dios sienta a algunos profetas y les calla la boca? Para probar su corazón. Yes. Y para saber si hay carácter o no hay carácter. Formando su carácter. Porque mientras tú estás fluyendo, tú dices, número 1, Jehová está conmigo, y número 2, yo soy el profeta. Ya. Pero cuando Dios te dice, siéntate, no hable porque no puedes hablar, o te lo dice un hombre que viene de parte de Dios, a probar el corazón. pastor, solamente para probar el corazón mío. del hombre. Entonces ahí tú vas a probar si de verdad usted es profeta o no es profeta. Entonces yo tengo un modo sencillo de probar a gente de Dios. Hágalo. Díselo ahí, porque ahí hay pastores que están mirando. Sencillo. Y tienen que hacerlo también. No hay que enojarse. Pastores que están mirando, Sí, hagan esto. No hay la gloria del Señor, no hay que enojarse con nadie, no hay que hacerle pasar pena en público, no hay que someterlo a cosas extraordinarias, no, sencillo, siéntelo un tiempo, nada más que póngalo ahí un ratito y dígale, no, usted no puede profetizar aquí, varón, aquí está autorizado porque hay fruto, hay ministerio, hay récord, hay llamado, hay confirmación de Dios, aquí están por nombre los que pueden profetizar y cuando sea el tiempo suyo, usted profetizará. Pastor. Ay, Dios mío. Y vamos a ver si es profeta o no es profeta. El genuino se queda, el que no es genuino va a salir huyendo. No, porque tengo una palabra. No, varón, usted tiene una palabra, pero tiene que esperarla para darla. Aguántese ahí. Tiene que esperar para dar. Tiene que esperar. Ah, no, pero es que yo soy profeta. Bueno, vaya y profetiza allá afuera. Vaya a otro lado. No, vaya y profetiza allá afuera donde hay gente descarriada. Profetícele. A esa gente vaya y profetícele. Pero aquí, ahora mismo, ya están los profetas que tienen que profetizar. ¿Por qué? Porque hasta que tú no entras, tú llegas a un lugar y hasta que tú no entras en la visión de la casa, usted no va a profetizar certeramente. Pastor, usted acaba de decir algo que el Espíritu me está... Lo que usted acaba de decir, todas las iglesias deberían implementarlo. Así es. Porque la mayoría de las divisiones de las iglesias es porque llegó un profeta y el pastor y la pastora le permitieron y le dieron voz profética, le permitieron. Fluye ahí, Alfredo. Le permitieron profetizar. David, y pero después, ahí atrás. Y después termina dividida la iglesia. ¿Tú estás en contra de eso, David? David, pero ¿qué es lo que David no está haciendo la guerra? Vamos a orar por David. Fluye, Alfredo. Entonces, le permitieron pastores que llega alguien, no, que yo soy profeta, ok, y le permiten automáticamente profetizar y hacer lo que quiera y terminan muchas iglesias divididas. Yo creo que todos los pastores que nos están escuchando, si hay alguien que entra a tu congregación y dice que profetas, no lo deje profetizar, siéntalo hasta que Dios te diga y lo apruebe. Yes. Hasta que Dios lo apruebe y diga, oye, fulano de tal está aprobado para hablar mi palabra. Yes. Porque si no, hermano, te va a dividir la iglesia. Mira, pastor, hemos visto estos casos. Yes. Iglesias divididas porque llegó un profeta y le dieron voz profética y el pastor, ¿sabe qué es lo que pasa, pastor? Yo no sé si decirlo ya. Que la falta de carácter de muchos pastores le permiten a la congregación y a cualquiera que entra, ven, y usted aquí, usted hace lo que usted quiera. Yes. Aquí usted hace lo que usted quiera. Para que no se le vaya. Para que no se le vaya la ovejita. Y eso no está bien. Usted tiene que celar y velar por su obra, por la obra que el Señor le entregó. Cuando venga alguien que dice que es profeta, está bien. Yo no dudo de tu llamado, no dudo de tu ministerio, no dudo de lo que cargas. Al contrario, creo en eso, pero hasta que Dios no me diga que tú estás habilitado y tu voz está aprobada para profetizar en esta iglesia, no sé en tu casa sí tienes que profetizar, mi amado. En tu casa profetiza a tu esposa, profetiza a tus hijos, pero ya cuando llegar, porque el problema es que quieren llegar a imponer. A mí Dios me habló. Y llegar a imponer eso en una iglesia. Cambiar, y aquí hay que hacer, y aquí y no, eso es terrible, mis amigos. Entonces, Alfredo, eso es un error. Eso es un error muy grande. Amados pastores que nos están escuchando, no caigan en estos errores.
yo creo que todos deberían hacer como el pastor estaba diciendo. Hay que sentarlo, pruébelo ahí. El verdadero que ama a Dios se va a quedar porque no anda buscando profetizar, ni ser conocido, ni nada. Y ahora mismo el Espíritu me está diciendo que esto que acabo de decir le ha chocado a algunos que están mirando este podcast. Está bien que porque lo choque. hay algunos que se sienten con el don profético y son llamados por Dios. Y han dicho, no, ay, qué deseo tengo de estar en la iglesia del pastor Peter Josué. No se piense que aquí va a ser fácil. No se piense que usted va a llegar y usted va a entrar por la gran escena y que le vamos a poner la... ¿Cómo es? La alfombra roja. Viene el profeta de renombre. Sí, hay que ponerle... y que le van a poner la alfombra roja. No, hermano. Usted aquí va a ser... No, pero es que a mí ya me aprobaron y me autorizaron. Si usted fue aprobado allá, pero aquí usted necesita ser aprobado aquí. Amén. Ya, porque aquel es un nivel, este es otro nivel. Claro. Y no es que nosotros estemos por encima de nadie. Dios nos libre. Amén, o sea, amén. no es que nosotros estemos diciendo... Y quiero aclarar esto aquí con seriedad. Nosotros no estamos hablando para hacerle creer a alguien que estamos por encima de otros, ni que tenemos la iglesia perfecta. Pero como somos celosos del mover profético, no nos dejamos arrastrar por estos movimientos raros que hay hoy, como Cristo mismo lo alertó hace 2000 años atrás casi. Entonces nosotros nos hemos preparado para que esto no nos acontezca. Yes. ¿Por qué hemos sufrido 5 divisiones, Alfredo? Porque había que aprender. Claro. Hay gente que han dicho... No era otra cosa que por eso. No, pero ven acá. Y entonces, pastor, ¿y qué es lo que hay en esa iglesia suya? Que 5 divisiones. ¿Cómo así? No, era ¿Por qué 5 necesario. divisiones? Y yo le digo 5 divisiones porque teníamos que aprender. Porque de cada división hemos aprendido. Aprendimos algo. Hemos entendido. Hemos aprendido a ver quién es y quién no es. Yes, era aunque necesario. te besen en la mejilla. Ahí fue donde aprendimos, como me dijo la pastora un día, en medio de una división. La pastora, yo estaba en medio de una división aquí. Yo hablo de las divisiones de mi iglesia, eso no lo habla ningún pastor. ¿Cuántos pastores, David, tú has escuchado que hablan de la división en las iglesias? No, hoy voy a hacer aquí un live para hablar de la división en las iglesias. No, pero yo hablo con total libertad. ¿Sabes pastor, por qué? porque eso ayuda a los demás, pastor. Ayuda a los demás. Pero además tenemos el corazón sanado. Claro. Porque nadie que habla con corazón herido o nadie que tiene el corazón herido puede hablar con esta libertad. Claro. Yo hablo con corazón completamente sano en este asunto. Y en medio de la división, la pastora me dijo, tú tienes que adaptarte a entender. Me soltó esto la pastora un día en una madrugada. Así me soltó, me dijo, tú tienes que adaptarte y entender lo siguiente. Por cada 12 discípulos hay un Judas en potencia. Alfredo. No pastor, ¿y te recogió la ofrenda después de eso? 3 diezmos me recogió. 3 diezmos. Yo le dije, me voy a dormir porque ya esto se puso difícil ya, pastora. Quédese usted aquí vigilando que yo me voy a ir a Dios mío, eso está fuerte. No, la pastora me lo dijo, la ofrenda. claro. Le dije, yo lo voy a predicar, le dije, cuidado de predicar lo que se lo voy a predicar yo, que no lo dijo a mí. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, la pastora me dijo así, me dijo, tienes que adaptarte y entender que por cada 12 discípulos que tengas sentados en una congregación, hay un Judas en potencia. Es un Judas que servía. Yeah. Judas era un servidor de Jesucristo. Judas besaba la mejilla del maestro. Judas estaba en todas sus enseñanzas. Judas caminaba con Jesús arriba y abajo. Judas estaba siendo enviado y operó en la autoridad que Cristo le dio para echar fuera demonios y para reprender ciertas enfermedades. Entonces, al final Judas termina traicionando al Señor y es la historia más conocida del Nuevo Testamento, pero debemos entender que estas cosas pasan. Entonces, cuando hablamos así, queridos hermanos, es para que reaccionemos. Es para que entendamos las cosas cómo deben ser y cómo deben ser recibidas y aplicadas a nuestra vida cristiana. Wow. Alfredo, si hablamos de este tema aquí, nos vamos a pasar todo el día hablando. No, yo creo que hemos hablado lo que el Espíritu quería que habláramos. Gloria a Dios. Tema necesario, importante, para que las personas que están acá también, que han sido heridos por profetas, que sanen también, que sigan adelante, sigue creyendo en lo profético, no te desanimes por todas las cosas y las cosas que usted escucha. Enfócate en lo positivo. Muchas veces nos enfocamos tanto en lo negativo. Estamos viendo todo lo malo del universo entero. Así es. Miramos todo lo malo del presidente, del país, de la esposa, del esposo, y no miramos nada de lo bueno que acontece alrededor de nosotros. Entonces, enfoquémonos en las cosas buenas y dejemos todo esto atrás. La verdad, sigamos enfocados en Cristo Jesús, amemos al Señor, busquemos su presencia, amemos la voz del Espíritu Santo, amemos la voz del Señor, intimemos con Él y usted va a ver cómo el Señor va a usarte, levantarte o va a tener voz profética pegada en tu oído todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que bueno, vamos terminando con este podcast sin censura. Hemos estado hablando acerca de lo profético en esta
en esta tarde ya para todo el que nos recibe en las naciones. Y pudiéramos estar hablando de esto mucho. De esto pudiéramos hacer siete capítulos. Yo creo que hay Sin que hacer Censura. otro tiempo. Sí, otro tiempo de esto, profundizando otros temas, más correcto, en lo profético. Más en lo profético. Y vamos a estar hablando sobre esto también en otro momento, pero quisimos dar esta pequeña introducción de unos minutos para que usted ya fuera adaptándose, madurando, preparando su espíritu y su oído para recibir la verdadera profecía, Amén. Discernir al verdadero profeta y que usted no sea arrastrado por el engaño que está sucediendo hoy en tantos lugares y muy especialmente en las redes sociales. Para que cuides tu espíritu y cuides tu casa. Dios no quiere que usted usted no se descarríe, que usted sea llevado por vientos de doctrinas raras ni profecías de mala entraña, porque hay profecías que son de mala entraña, ¿verdad? Profecías que provienen de la envidia, profecías que vienen del celo, profecías que vienen de la emoción, profecías que vienen de un interés por un dinero, por un seguidor en YouTube, por un seguidor en Facebook. Cosas raras que están sucediendo hoy, pero que lo que hablan es de la mala entraña de las personas que dicen ser cristianos, pero no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Entonces, ¿está fuerte eso, Fredo? Pastor, un poquito. Usted dijo algo al principio acerca de lo... Hoy yo estaba leyendo, ya para terminar, y usted dijo acerca de los fariseos, de que Jesús siempre le tiró los fariseos y que nosotros también le tirábamos. Pero es que yo me di cuenta y cuando usted ve, y hoy el Señor me dijo, me lo puso así, yo dije, wow, es que los fariseos siempre estaban murmurando. Sí, Señor. Así es. Si tú lo ves ahí, dice, y murmuraban en su corazón, y murmuraban diciendo esto, y murmuraban, busque la palabra fariseo, y va a buscar murmuración. Yes. Y con razón Jesús le tiraba. Entonces tú estás diciendo, Alfredo, que la boca del religioso es murmuración. No, eso lo dice la Biblia. Gloria a Dios. Hoy hablamos de los profetas. Amén, amén. Quizás después le tenemos que dedicar un capítulo a los religiosos. Porque es verdad, termino como empecé diciendo. Amén, amén. Que hemos criticado mucho a los religiosos y hemos criticado menos a los proféticos, los profetas, ¿no? Digo los proféticos no al mover profético, sino a los errores que se están cometiendo hoy en día. Nos hemos pues abstenido de dar este tipo de programas porque sabemos que no edifican, sino más bien lo que traen es más preocupación al pueblo. Pero hoy era necesario hacer un stop y decir, bueno, ¿hasta dónde hemos criticado tanto a los religiosos y hemos dejado que lo que hoy sucede a nivel profético afecte a tantas vidas sin que nadie lo denuncie, sin que nadie hable de esto? Y no que sea un criticón religioso el que lo diga, porque nosotros, bueno, criticones no somos y religiosos menos, pero ahora estamos dando una perspectiva crítica desde un punto profético, pastor, sobre lo que nosotros mismos creemos. Claro, sobre... Es decir, que ahora mismo estamos criticando lo que nosotros mismos creemos. Claro. No es que estamos del otro lado del lago o del río y desde allí como... Tiramos piedra. Correcto, tirando piedra y lanzando improperios en contra del mover profético. No, nosotros creemos en lo profético y desde este punto... pues hacemos un análisis autocrítico. Amén. Diciendo, es imposible que la iglesia siga resistiendo esto porque no estamos avanzando como el Señor quiere. Amén. Cristo viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Y estoy viendo que los errores proféticos no están planchando las arrugas, no están lavando las manchas, porque lo menos que están buscando muchos profetas de estos días es la santidad y la devoción del pueblo a Dios, sino comprometer al pueblo con sus propios intereses. Y eso es lo que trae más mancha y más arrugas. Así que cuídese de esto, querido hermano. Si a usted le gusta lo profético, estudie la palabra. Si a usted le gusta el don profético, pídale a Dios que se lo dé. Si a usted le gusta el mover profético, aprenda cómo es que se profetiza. Pero cuídese de ser arrastrado por personas que no desean servir a Dios, ni que Dios sea visto en la profecía, sino que ellos sean reconocidos como el profeta del momento. Así es. Cuídese mucho de eso y sobre todo cuide su oído de tener comezón. Cuide su espíritu del morbo profético. Cuídese. El morbo es una intención, digamos que abusiva, ilimitada, una intención posiblemente no del todo santa, ¿verdad? El morbo es algo que lo que nos llama es a la curiosidad desmedida, ¿verdad? Es como que alimenta cierta malicia que tenemos dentro, que tenemos que batallar con eso como todo, ¿verdad?
Así que cuidado con el morbo profético, ese morbo de yo quiero profetizar porque mira lo bien que le va a fulano, yo quiero hablar palabra de Dios también porque quiero ser reconocido, quiero estar en un púlpito, quiero llegar a tener un grande ministerio, yo quiero profetizar como ese porque como a ese le va bien y mira cómo Dios lo ha bendecido, yo quiero que Dios me bendiga igual. Y si alguien profetiza, es para que Cristo sea glorificado. Amén. Si alguien profetiza es para que la iglesia sea edificada. Dice la Biblia que este don no nos fue dado para que nosotros saquemos provecho, sino para que edifiquemos al pueblo de Dios. Los dones que Dios nos da es para edificación de la iglesia. Por tanto, si alguien dice ser profeta, tiene que renunciar a sí mismo, despojarse de todo, negarse a sí mismo para que Cristo sea visto en él. Amén. Esto era lo que decía el propio Juan el Bautista. Así que a todos los bendecimos. De esta manera vamos concluyendo. Recuerde, antes de irse, antes de desconectarse, darle like a esta transmisión, compartirla en sus redes para que muchos otros reciban esta palabra en el nombre de Jesús. Desde la ciudad de Las Vegas, los bendecimos, los saludamos. Suscríbase a nuestro canal. Recuerde, comparta, dé like y siempre esté muy, pero muy pendiente a lo que el Señor está trayendo a través de este ministerio, de este canal y muy específicamente a través del podcast Sin Censura, donde te hablamos directo, sin tapujos, sin rodeos. Gloria a Dios. No estamos aquí, Alfredo, para dar curvas. Estamos aquí para hablar a tu corazón conforme a lo que el Señor ha puesto en nuestro espíritu. Sin Censura va a ser el podcast que va a romper con muchos tabúes, con muchos cánones, patrones, normas de hombre, cargas impuestas. Aleluya. Así que no se desconecte de nuestro ministerio y siempre permanezca atento. Los martes estaremos trayendo este hermoso programa de bendición a tu vida. Desde aquí te saludamos, te bendecimos y nos vemos pronto, familia. Bendiciones. Profeta Alfredo y el pastor Peter Josué con ustedes desde este lugar. Muchas bendiciones a todos, les amamos. Dios les bendiga. Shalom.